Buenos días, de nuevo Héctor García con ustedes para continuar hablando acerca del flagelo de la depresión. Vamos a continuar con este tema que es una realidad que hoy aflige a millares, a millones. Muy buena parte de la población mundial hoy está experimentando este problema de la depresión. Pero sabe que no solamente en esta época hay personas que están sufriendo de depresión. Todos han escuchado, o algunos de ustedes han escuchado acerca de David, un hombre de quien Dios dijo, es un hombre conforme al corazón mío. Pues bueno, David también manifestaba situaciones de depresión. Podemos leerlo allí en el Salmo 42:3. David dice, de día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está ese tu Dios? Y es que, ¿cuáles serían esos enemigos? Es bueno que pensemos un poquito sobre cuáles podrían ser esos enemigos. Hablábamos de que había maldiciones generacionales que a veces alcanzaban hasta la cuarta generación y que estas maldiciones generacionales en muchas ocasiones se manifestaban como depresiones y son influencias espirituales. Tenemos un enemigo real, hay un enemigo espiritual. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Leemos allí en el Salmo 42:3 que hay enemigos que se burlan continuamente de él, dice David. Aquí está David cantando este salmo y la voz que él escucha de sus enemigos es, ¿dónde está Dios? Si Dios fuera real, tú no estarías así. ¿Tú por qué estás así? Porque estás experimentando esto. Dios te abandonó. Esa es la voz más común que escuchamos de parte del enemigo. Recuerde que el hombre tiene dos enemigos importantes. Primero, el corazón de la misma persona. El más engañoso, dice la palabra de Dios, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Engañoso y perverso es el corazón. Y tenemos un enemigo real que es un enemigo espiritual. Satanás, obvio, existe y sus ministros también existen. Entonces seguramente estas eran las voces que David escuchaba. Dice que se burlaban continuamente de él. Tal vez has sentido eso, que hay un enemigo, que hay enemigos que te están recordando que eres o te están diciendo que eres una persona frustrada, que eres una persona incompetente, que eres una persona incapaz. Se burlan de ti y además te dicen, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Si tú eres creyente, ¿dónde está tu Dios? Pero había algo especial en David, por lo cual creo yo, en lo personal, que Dios lo llamaba un hombre conforme a mi corazón. Y es que este hombre conocía las Escrituras, conocía a Dios, y no solamente conocía versículos de la Biblia. En ese tiempo, sin embargo, la Biblia no estaba en el formato de versículos, pero él conocía las palabras de Dios, conocía la ley de Dios. Pero eso no era suficiente. Él conocía a Dios. Entonces él tenía la respuesta, porque lo que él había aprendido de Dios había sido experiencial, había sido un encuentro personal con Dios, el que él había tenido y había sostenido desde su juventud. Entonces, él mismo trae la respuesta a la situación. Los enemigos se están burlando de él y él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y le habla a su alma, él toma el control, ejerce dominio propio y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Le recuerda a su alma, le recuerda sus pensamientos, combate esos pensamientos que le llegan de parte de sus enemigos, los combate con los pensamientos que ya Dios había puesto en él. Tú puedes esperar en Dios, tú debes alabar a Dios, Él es tu salvación, Él es tu Dios, Él no te abandonará. Dios mío, vuelve otra vez la depresión y él experimentaba esos picos. De pronto él decía, ¿por qué te abates, cierto, alma mía? Decía, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Pero ese abatimiento él lo traía siempre a Dios. Venía y buscaba la presencia de Dios y decía, Señor, mi alma está abatida.
Y estando allí, su alma abatida, entonces viene la palabra de Dios por su espíritu y le dice: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Y luego dice: pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios, porque ahora estoy profundamente desalentado. Pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Siempre él buscó la respuesta en Dios, siempre buscó la salida en Dios. Así que este hombre de quien Dios dice era un hombre conforme a mi corazón, nos está marcando un camino, nos está diciendo: mira, de esta manera yo también experimenté depresión, pero siempre estaba el Espíritu de Dios allí, recordándome que tengo un Dios fiel, que tengo un Dios poderoso. Y decía allí: pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. También decía él: pondré mi esperanza en Él, no me apartaré de Él. Él sabía a quién podía acudir, él sabía que en Dios estaba la respuesta a su necesidad. Y su necesidad en ese momento era de Dios, era de la paz de Dios. En medio de la depresión perdemos la paz, nos volvemos ansiosos, nos angustiamos con facilidad. La depresión tiene consecuencias terribles cuando no la identificamos y cuando no la traemos a los pies de Dios. El Señor mismo nos decía: miren también por ustedes, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni tampoco por las preocupaciones de la vida. No dejen que ese día los tome por sorpresa, como si fuera como una trampa, pues habrá un día, ese día vendrá sobre cada ser viviente en la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean lo suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Jesús nos dice: tengan cuidado, guarden su corazón, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón. ¿Y cómo guardamos el corazón? Evitando que esos pensamientos, esos enemigos reales que tenemos, dice la Biblia, que hay un enemigo real que lanza dardos de fuego, esos pensamientos que buscan romper, quebrantar el espíritu del hombre desde sus pensamientos. Jesús dice: tengan cuidado, porque a veces el corazón se inclina hacia cosas, hacia situaciones que nos llevan a estar preocupados por los asuntos de la vida. Dicen: no dejen que esto suceda. Dicen: miren ustedes que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y que los afanes de esta vida le hagan perder el regalo que Dios tiene para nosotros. He ahí un gran problema, que esta sociedad está llena de preocupaciones. Hay muchos avances en tecnología, hay muchos avances en la ciencia, pero la gente no está menos preocupada por ello. Al contrario, pareciera que estas cosas añaden preocupación, añaden turbación. La gente está muy ocupada, distraída en las cosas temporales y descuida la parte espiritual. La parte espiritual es definitiva en la afectación o la resolución del problema. Sentirse deprimido es sentirse que está en una posición inferior. Por eso uno dice: hay un terreno y ese terreno está deprimido, es decir, hay una parte de ese terreno que está por debajo del nivel de lo demás. Una persona que se siente deprimida se siente así, se siente que está bajita de ánimo, que no tiene interés ni fuerza para hacer las cosas. Segunda de Corintios 1:8 nos dice: no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia. Está hablando Pablo. Pablo también experimentó situación de angustia. Dijo: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún estuvimos perdidos, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La desesperanza es una de las características de la depresión.
Pero dice Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Es decir, Pablo halló en Dios su esperanza. Pablo dijo, no, es Dios el que me va a librar. Es Dios el que nos va a librar, aunque estuvimos angustiados. Sabemos que hay uno que nos libró, nos libra y seguirá librándonos cada vez. Recuerden que hay un enemigo real. En Efesios 6 se nos advierte que esta guerra no es contra carne y sangre. Dice, por eso Pablo recomienda a los efesios, les dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, puedan estar firmes. Y esto debe suceder con regularidad, todos los días, vestidos de la armadura de Dios. Aquí dice cómo, nos dice Efesios 6:14, estén firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, afírmense con la verdad y vístanse de la coraza de justicia. Recuerden que Dios, Jesús es la verdad y recuerden que Jesús es la justicia. Vestidos con la justicia, pero la justicia de Dios. Dios nos justificó. Al enviar su Hijo a la cruz, nos justificó, nos llamó justos. Aunque habíamos pecado, aunque nos habíamos equivocado, Él dice, ustedes son justificados por la obra de la cruz. O sea, ya no hay condenación para ustedes. El enemigo va a querer traer condenación. Y esa condenación, ese remordimiento, ese continuo sentirse mal por lo que hizo, pero vuelve otra vez el círculo, la persona vuelve y se equivoca, vuelve y se siente condenado. Pero Jesús dijo, yo no vine a condenar el mundo. Yo vine a salvar el mundo, a salvar lo que se había perdido. Así que vamos a escuchar la voz de Dios, que dice, Él dice que por la obra de la cruz ya nosotros fuimos justificados, considerados justos delante de Dios. Apártense del pecado, no pequen más, que el Señor ya los perdonó. Y sus brazos están abiertos, no para condenarnos, para librarnos, para limpiarnos, hacer de nosotros una nueva persona, una nueva criatura. Dice que sobre todo, en el versículo 16, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo se va a hacer esto? Orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica. ¿Se dan cuenta? Es a través de la oración. Al orar, hablamos con Dios, y esa voz que ahorita nos está hablando se encuentra interrumpida ahora, porque yo ahora establezco una comunicación con Dios. Y al estar orando, entonces corto con esa voz que me está hablando todo el tiempo. Tú no puedes, tú no sirves, tú no, quítate la vida, mira, esta vida es terrible. No, empiezo a hablar con Dios y empiezo a escuchar es la voz de Dios, orando en todo tiempo. Y cuando yo establezco esa comunicación con mi Padre Celestial, entonces ninguna otra voz tiene lugar. La otra voz empieza a apagar, se va sintiendo tenue hasta que desaparece, y la voz de Dios se va haciendo cada vez más fuerte, perseverando. La oración es la forma de cortar con esa voz extraña y es la forma de conectarnos con la voz del que ama nuestra alma. Así que vamos a perseverar. Recuerde que la victoria sobre la depresión ya es nuestra. Tenemos victoria sobre la depresión. Solamente que la falta de conocimiento es la que lleva a que el ser humano esté esclavo. Pero el Señor no nos llamó a ser esclavos, sino a ser libres. Por eso yo le invito a que comparta este audio, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le invito a que siga conectado con este espacio que Dios ha apartado para darnos a conocer su verdad, la que nos hace libres. Le invito a que comparta este audio, no se quede con él.
Muchas personas se lo agradecerán y es posible que aún salve vidas. Un abrazo y muchas bendiciones.